En los años de 1939 y 1945 se vivieron una de las peores pesadillas de todos los tiempos para la humanidad. Me refiero a la Segunda Guerra Mundial, que causó la muerte de más de 60 millones de personas. Un caos que provocó la guerra e intervención de varios países. Me refiero nada más y nada menos que la invasión de Alemania a Polonia, comandada por el famoso hombre conocido como Adolf Hitler. Un hombre que con objetivo quiso apoderarse de la mayor parte del continente europeo. Como dije en un momento, la causa de la invasión fue porque Alemania quería recuperar el territorio perdido y en última instancia dominar a su vecino del este. 2 días después de la invasión de Alemania comandada por Hitler a las tierras polacas, causó disgustos e ira en Francia y la Gran Bretaña, países vecinos de estos. He así estos dos países declarando la guerra en Alemania como consecuencia de su atentado a Polonia. Te preguntarás por qué. Bueno, déjame te explico. En ese entonces existían dos grupos de alianzas, una llamada el Eje y el otro los Aliados. Los aliados, los cuales formaban parte principalmente, eran Gran Bretaña, Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia y Polonia. Y en los ejes eran Alemania, Japón e Italia. Bueno, ya con eso entenderás la razón de la ira en estos países. Como dije en un principio, las principales potencias aliadas eran Gran Bretaña, Francia, Rusia como parte de la Unión Soviética y Estados Unidos. Los aliados se formaron principalmente como defensa contra los ataques de las potencias del eje, que en este caso sería Alemania como uno de los países miembros de ese grupo. Mientras tanto, los miembros originales del grupo Los Aliados eran Gran Bretaña, Francia y Polonia. Cuando Alemania invadió Polonia, Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania como los primeros países en entrar en la guerra. Ahora te preguntas, ¿cómo Estados Unidos entró a la guerra? Bueno, déjame te explico, de una manera fácil para que lo comprendas. Japón atacó a Pearl Harbor, un puerto estadounidense, con la esperanza de destruir la flota de este país del Pacífico y debilitar la determinación del pueblo estadounidense. Esperaban que la derrota en Pearl Harbor fuera tan devastadora que los estadounidenses se rindieran inmediatamente y el así evitar que Estados Unidos siquiera pensara o interfiriera en el objetivo de Japón. El objetivo era una rápida capitulación de Estados Unidos que permitiera a Japón continuar con su expansión imperial. Sin embargo, no todo fue así. El 7 de diciembre de 1941, tras el bombardeo japonés hacia Estados Unidos en Pearl Harbor, Estados Unidos declaró la guerra a Japón. 3 días más tarde, después de que Alemania e Italia, miembros del Grupo Eje, le declaresen la guerra a Estados Unidos como soporte a Japón, Estados Unidos entró de lleno en la Segunda Guerra Mundial. La guerra intrigó a varios otros países no mencionados, países que tenían de alguna manera un afecto el uno al otro, he así uniéndose a apoyar a los grupos y así entrando a la guerra como soporte a sus respectivas alianzas. La Guerra Mundial II duró, para ser exacto, 6 años y un día. Comenzó el 1 de septiembre del año 1939 y terminó el 2 de septiembre de 1945. La Segunda Guerra Mundial terminó con la rendición incondicional de las potencias del eje. Todo fue terminando de la siguiente manera. El 8 de mayo de 1945, Alemania se rinde. Los aliados aceptan la rendición de Alemania, aproximadamente una semana después de que Adolf Hitler se suicidara. Día de la victoria en Europa. El 8 de mayo de 1945 se declara la victoria en Europa. A pesar de que la guerra había terminado oficialmente en el lejano oriente, la guerra continuaba cobrándose más vidas. Japón seguía con todo, peleando, inclusive cuando sus aliados ya se habían dado por vencidos. Japón no se rindió al mismo tiempo que Alemania. Pudo resistir unos meses más. Las bombas atómicas fueron lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki por los Estados Unidos el 6 y 9 de agosto. Después de eso, el gobierno imperial solicitó la autoridad personal del emperador para rendirse, que la concedió. Este hizo un discurso personal por radio anunciando la decisión. El 15 de agosto de 1945, Japón se rinde a los aliados.
El 12 de septiembre de 1945, tras haber aceptado en principio la rendición incondicional el 15 de agosto de 1945, como ya he dicho, Japón se rinde formalmente, poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial en todo el mundo. ¿Qué te pareció esta breve y resumida historia de la Segunda Guerra Mundial? No se te olvide comentar el video, compartiendo tu opinión sobre este tema, debido a que este video ha llegado a su fin. Soy Dark Moon.